Hola, muy buenas noches. Eh, Soy el doctor Fernando Verdugo, cardiólogo del Hospital Salvador, Clínica UPA y Clínica Las Condes, parte del grupo de estudio de amiloidosis de la Sociedad Chilena de Cardiología. El día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante con el auspicio de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y PTC Therapeutics. Nuestro webinar se llama ¿Existen variantes patogénicas del fenotipo mixto cardio-neuro asociadas a amiloidosis hereditaria por transtirretina? Es un tema bastante interesante. Eh, es un tema que por título suena complejo, pero tenemos expositores que son muy buenos y que nos van a llevar esto a un tema bastante más coloquial y simple de entender. Así que es un momento de presentarlos. Van a exponer del lado de cardio el doctor Jaime Álvarez, un doctor bastante conocido por todos en la sociedad, cardiólogo de la Universidad de Chile. Realizó el fellowship de ecocardiografía en el Hospital Clínico de Barcelona y tiene un máster de resonancia magnética cardíaca por la Universidad Francisco Vitoria de España. Actualmente es parte del staff de cardiólogos de Clínica BUPA, el jefe del laboratorio de ecocardiografía de la misma institución y de la unidad coronaria. Por el lado de neurología, nos va a presentar el doctor Nicolás Earle. Él es neurólogo de la Universidad de los Andes, realizó un fellowship de neuromuscular y electromiografía en la Universidad de Calgary, Canadá. Posee diplomado en genética y genómica de la Universidad de Stanford y actualmente es parte del staff de neurología de la Clínica Santa María y la Clínica Dávila. Durante el simposio vamos a tener las presentaciones de ambos exponentes y posteriormente vamos a dejar tiempo para algunas preguntas. Así que los dejo con Jaime. Hola, buenas. Buenas tardes, buenas noches ya. Es un gusto estar en este webinar. Es un tema algo específico, pero espero que en esta hora podamos conocer un poco más de esta patología y además generar una rica discusión. El tema es si hay variantes patogénicas de fenotipo mixto asociados a amiloidosis por transtiretina hereditaria o variante. Jaime, estás en silencio. Ahí sí, Ahí sí. ya. Bueno. Es un caso clínico de un paciente de 72 años jubilado que consultó por insuficiencia cardíaca y además sufre de algún grado de adormecimiento de las extremidades, sobre todo no siente bien la temperatura fría ni caliente de las extremidades distal de ambos pies. Él se encuentra en capacidad funcional 2. El examen físico era, desde el punto de vista cardiológico, no tenía soplos, los pulsos eran normales, tenía edema, y dentro de los exámenes de laboratorio tenía troponina dentro del rango normal, pero tenía elevado el BNP, con el que venía de su institución. Le hicimos los estudios de inmunofijación en sangre, orina y la relación kappa-lambda, que son las cadenas lianas libres, y salieron dentro del rango normal. Ustedes pueden ver que este es el electrocardiograma que tiene. Es un electrocardiograma que no es normal. Está informado, siempre hay veces que el bajo voltaje probablemente tendemos a omitirlo, pero en este caso quizás habría que haberlo informado. Sobre todo el bajo voltaje en las derivaciones de las extremidades, de las extremidades, que son menos de 5 milímetros de altura del QRS, y además tiene
lo que llamamos Sokolov de bajo voltaje, que es menos de 15 milímetros entre la S de B1 y la R de 6, y además un patrón de pseudoinfarto, una Q septal. El problema de este paciente tenía un ecocardiograma con hipertrofia concéntrica moderada, función sistólica preservada, strain global longitudinal de menos 17. Por lo tanto, le hicimos estudio con cardiorresonancia y ustedes pueden ver que evidentemente tiene realce tardío importante, transmuralos en metos basales, tiene realce tardío, sobre todo la secuencia PSIR, se ve claramente en las aurículas, septo interauricular, incluso algo en las válvulas. Y ustedes pueden ver que la función sistólica es normal, tiene mínimo derrame pericárdico y dilatación biauricular. Le hicimos el examen que es diagnóstico. Este examen, que es la cintigrafía con bifosfonado, en este caso con pirofosfato, tiene un 100% especificidad en presencia, en ausencia de gammopatía monoclonal. Por lo tanto, es un examen que desplazó en gran medida a el uso de biopsia endomiocárdica para el diagnóstico. Y ustedes pueden ver que el paciente tiene una intensa captación, ustedes pueden ver, comparar, se ve la silueta cardíaca bastante clara en el paciente y prácticamente no se ven ni las costillas ni el esternón. Eso es lo que nosotros llamamos un score de Perugini grado 3, que es una captación muy intensa. Lo normal es que el corazón, la silueta cardíaca no debería verse, porque esto es un trazador óseo y estamos buscando en el fondo está captando un trazador óseo, aparentemente por microcalcificaciones. Todavía no se sabe muy bien cuál es la causa que estos fosfonados logren captar la señal, pero básicamente esto es muy, muy característico. Y le hicimos el test genético y el paciente salió con una mutación, VAL142 isoleucina, o se llama también VAL122 isoleucina, que es una variante patogénica que es altamente prevalente. Que en nuestro país nosotros empezamos a hacer un registro que estamos próximos a publicar, que les voy a mostrar una lámina al final. Pesquisamos los primeros casos de nuestro grupo de esto. Esta es el algoritmo diagnóstico. A mí me gusta mucho esta lámina que es de la sociedad brasileña. En este momento hay guías internacionales, europeas, guías americanas, canadienses, japonesas. Pero esta brasileña me gusta porque básicamente divide en dos cómo hacer el diagnóstico. El paciente tiene sospecha clínica por ecocardiografía, por historia clínica, túnel carpiano o patrona de la resonancia nuclear magnética. El primer paso que hay que hacer es hacer el estudio hematológico. Si el estudio hematológico es positivo, se gana pasaje con el hematólogo y se hace estudios con biopsia. Si el estudio hematológico es negativo, entonces va a un diagnóstico con cintigrafía cardíaca con pirofosfato y dependiendo del grado de captación, se hace si se complementan con otro examen y además de eso, una vez que se confirma una cardiopatía amiloidea, por retiretinas hay que hacer un estudio genético. Hay algunas mutaciones que no captan a la cintigrafía, por lo tanto es importante tener, pero son los casos excepcionales, hay que tenerlo en mente. La verdad es que la clínica de los pacientes con amiloidosis AL o amiloidosis cardíaca por transtiretina es muy distinta. Se parecen, pero no son iguales. Un leopardo con un jaguar no son iguales. La clínica de la amiloidosis AL son pacientes que habitualmente tienen compromiso multisistémico, habitualmente síndrome nefrótico, son pacientes más jóvenes. Escasamente rara vez hay 10% pueden tener polineuropatía. Y en general es un cuadro bastante agudo, bastante rápido de presentación. Mientras que la amiloidosis cardíaca por transtiretina es más larvada, son personas de más edad, dependiendo del subtipo de mutación que tengan, en caso que sea mutado. En el caso que sea senil, son en general pacientes sobre 65 años y en el 90% de los casos tienen compromiso cardiopático. Estos son más o menos lo que habitualmente nosotros encontramos. Si un paciente tiene equimosis periorbitaria, macroglosia, hipotiroidismo, muy probablemente es una amiloidosis AL por cadena liviana. Mientras tanto, si tiene compromiso ocular, es muy, muy sugerente de amiloidosis cardíaca por transtiretina. Ustedes pueden ver que el túnel carpiano es más frecuente en la amiloidosis cardíaca por transtiretina y lo mismo en la estenosis espinal. Y la neuropatía periférica alcanza hasta el 50% de los pacientes con amiloidosis por transtiretina y el 20% de las amiloidosis AL. La prevalencia de esto ha sido un gran problema de entender, básicamente por la ausencia de estudios sistemáticos, pero se estima que más o menos afecta a uno por cada 10.000 pacientes. Sin embargo, cuando uno ve poblaciones específicas, si hay la población adulto mayor, entonces se sabe con estudios de autopsia,
Casi el 20% de los hombres tienen compromiso por amiloidosis por transtiretina, adultos octogenarios. Eh, si hacemos cintigrafía así a la población en general, más o menos va a estar entre el 0,4% de las mujeres y más o menos 1,3% de los hombres van a tener captación y pueden tener esta enfermedad. Si nos vamos a subgrupos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, estamos entre el 12%, 15%. Los pacientes con marcapasos seniles también, más o menos el 2%. Cuando hay túnel carpiano bilateral, 7% de los pacientes, fenotipo hipertrófico en los pacientes adultos mayores, 7%, y estenosis aórtica, sobre todo la de bajo flujo, bajo gradiente y fe preservada, es 8%, va entre un 8 y un 16%. Estos grupos se comportan distintos. La amiloidosis AL tiene una mortalidad bastante acelerada. Ustedes pueden ver que los pacientes en el cabo de 24 meses, a cabo de 1 o 2 años, dependiendo del estadiaje con que se pesquisa, el paciente tiene una alta posibilidad de fallecer. La amiloidosis cardíaca por transtiritina es algo más lenta. Sin embargo, es importante tener en consideración que depende si es del subtipo senil o si es subtipo genético. Y el tipo genético, no todas las mutaciones se comportan igual. Esto es un estudio, pero varios estudios que han mostrado que hay ciertas diferencias en mortalidad de estos pacientes y en la evolución. El tratamiento para amiloidosis cardíaca por transtiritina ha demostrado mejoras importantes sobre vida, no solo vamos a hablar después del estabilizador y los silenciadores, y en la amiloidosis AL también ha habido mucho avance con las quimioterapias desde la llegada de bortezomib y daratumumab. Cuando hablamos de ecocardiografía, yo tengo alma de ecocardiografista, por tanto, por eso llegué a este tema. La verdad es que existen patrones que son muy importantes de pesquisar. Pacientes con hipertrofias moderadas, severas, con llenados restrictivos, cuando las velocidades de los tisulares están bajos. Y muy importante ha sido en el tiempo el desarrollo del strain, la deformación miocárdica, que ha ayudado a diagnosticar esto, porque en el fondo esto permite diferenciar u orientar respecto a qué tipo de cardiopatía hipertrófica tiene, si es una infiltrativa o es una miocardiopatía hipertrófica o es un paciente con patrón hipertensivo. Es importante mencionar que los valores de corte que se utilizaban inicialmente eran mayor de 14 milímetros de septum y de pared posterior, que es bastante, los que son normales son menos de 10 milímetros, y en la actualidad se plantea mayor o igual a 12 milímetros. ¿Ya? El patrón de Stein, pongo esta diapositiva porque es de la Asociación Americana de Ecocardiografía, es llamativo porque acá mencionan, sin embargo, no se matriculan completamente con el valor del strain, lo que llamamos el apical spanning, que es la relación entre la deformación de los segmentos basales y apicales. Y esto un poco está dado porque hay varios estudios que han señalado que el strain como tal no es patognomónico, hay muchas fenocopias que nos damos cuenta cuando hacemos estudios complementarios con cardioresonancia. Y además depende mucho el contexto clínico de un paciente. No va a ser lo mismo tener un paciente con hipertrofia ventricular y que esté con 200, 120 de presión arterial al momento de la ecocardiografía, con un Doppler tisular no tan malo, a un paciente que lo vamos a tener con 10,6, que era hipertenso, que tuvo que dejar tomar las pastillas antihipertensivas y tiene patrón al strain. Por tanto, lo que quiero decirles con esta diapositiva es que es importante ver el volumen del ventrículo, el grosor relativo de la pared posterior, y el apical spanning también es importante tener en consideración, pero tener en cuenta que no es patognomónico. Y es peor aún, cuando tratamos de entender el apical spanning, esta relación que se produce entre los segmentos basales y apicales del ventrículo izquierdo, resulta que todos pensábamos, cuando explicábamos que era la causa más probable de esto, era infiltración de amiloide y que supuestamente había más espacio extracelular en los segmentos basales que en los segmentos apicales. Pero este estudio con anatomía patológica en realidad demostró que no hay gradiente de amiloide en los pacientes desde el punto de vista anatomopatológico que explique esta causa. Y en realidad son varias las causas: apoptosis, disposición de las fibras, fibrosis y compromiso de vasos pequeños. Vamos ahora a transtiretina. La transtiretina o prealbúmina, que es este subtipo de amiloidosis, que es mencionado como enfermedad rara, y les voy a mencionar por qué probablemente no es tan rara. Es una proteína que libera el hígado, que genera un mal plegamiento, y este plegamiento termina en tetrámeros y monómeros, que finalmente se desarrollan como fibrillas de amiloide, que terminan depositándose fundamentalmente en el corazón y en el compromiso neurológico, ya sea neuropatía periférica o túnel carpiano.
Es así que cuando nosotros llegamos a la falla cardíaca, sabemos que el túnel carpiano puede preceder sintomáticamente bastantes años antes a la aparición del compromiso infiltrativo miocárdico. Probablemente con la aparición de la cintigrafía tomada en forma más precoz, estos datos van a tener que entrar en discusión, pero sabemos que el compromiso fundamentalmente neuropático es previo. La cintigrafía, como les mencionaba, es el elemento diagnóstico fundamental para la amiloidosis cardíaca por transtiretina, siempre y cuando tengamos cadenas livianas negativas, ¿ya? Es importante mencionar que un infarto agudo al miocardio puede llevar por el desvío, intoxicación con hidroxicloroquina también puede llevar por el desvío en el diagnóstico. Cuando hablamos de genética, existen más de 100 genes involucrados en la cardiopatía por transtiretina mutada o heredada o variante. Sin embargo, en general, nosotros tenemos algunas mutaciones que son las más frecuentes. Yo siempre les pregunto a cuántos pacientes los neurólogos, no sé, yo creo que los neurólogos, tengo mi opinión, que son más proclives a pedir estudios genéticos que los cardiólogos. Pero siempre pregunto lo mismo, ¿cuántas veces le piden estudios genéticos a pacientes con neuropatía, a pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada y neuropatía, o los cardiólogos directamente a los pacientes solo con insuficiencia cardíaca? Probablemente el número va a ser muy bajo. Y es importante tener en cuenta que existen estas mutaciones que nosotros ya tenemos las descritas, algunas descritas en nuestro país o las vamos a publicar. Y decirles, esta es una tabla muy grande, pero solamente les quiero mostrar estos dos elementos de acá arriba, no llevarlos por lata de todo el estudio genérico, pero lo importante es que tengan en cuenta que cuando un gen de valina 122 isoleucina, o la variante afroamericana que afecta al 3 a 4% de la población afroamericana o descendiente afroamericano, cuando uno tiene el gen, la posibilidad de desarrollar la penetrancia de ese gen es más o menos un 37,4%. No es, estos son datos de Estados Unidos, nosotros necesitamos tener nuestros datos propios, pero esto es lo que dice la guía americana, el consenso de expertos. Y no obstante, la otra mutación, VAL30, en realidad tiene una penetrancia bastante más alta, 90% cuando es de presentación precoz y un 60% cuando es de presentación tardía. Y en general a los 50 a 40 años, o sea, son pacientes más jóvenes. Esto es lo que ocurre más o menos en la epidemiología. Este es un mapa genético del 2022. Ustedes pueden ver que Estados Unidos tiene un compromiso muy importante por esta variante VAL122 isoleucina. En cambio, Brasil tiene más bien VAL30. Ellos recibieron una población. Es importante recordar que esta enfermedad fue descubierta en los años 50 por un neurólogo de apellido Andrade que provenía de Portugal. Y de ahí vino la primera corte que describió pacientes con cardiopatía y con neuropatía y que eran de origen familiar. Por eso no es de extrañar que en toda España, Portugal y gran parte de Europa la forma predominante sea VAL30. Y ahí los italianos tienen unas variantes distintas y los africanos tienen la misma variante, por eso se llama afroamericana. Este es un estudio en Estados Unidos que me interesa mencionarlo. Es un estudio multicéntrico, 20 centros, publicado muy recientemente, que lo que hicieron fue básicamente registrar, es algo muy parecido a lo que nosotros estábamos haciendo acá en Chile, que es registrar los casos a través de una base de datos encriptada y tener alguna idea de los pacientes, cuántos pacientes tienen esta enfermedad. Y en este grupo lograron encontrar 1.415 pacientes, de los cuales 82% de ATTR y 18% AL. Esto es importante porque casi siempre pensábamos que la estadística da 50 y 50 entre amiloidosis AL y TTR. Y la verdad es que es bastante más ATTR, sobre todo la población senil que tenemos en este momento. Y resulta que de los pacientes que tenían ATTR mutada eran 305 pacientes, no eran pocos, que correspondía más o menos al 29% de la corte. Y eso, el 68% era la mutación afroamericana Balsen 142 isoleucina. Les quiero mostrar esta experiencia en Kumamoto, Japón. Esto me parece muy interesante mostrárselo porque esto demuestra, grafica un poco algunas de las deficiencias que tenemos en cardiología. Esta enfermedad en general tenemos que enfrentarla entre hematólogos, cardiólogos y hematólogos. Ese es el grupo básico que tiene que conformar un grupo de estudio en esto. Se agrega el patólogo y otras especialidades, hasta el traumatólogo puede ayudar acá, pero los tres fundamentales son eso. En la ciudad de Kumamoto es una ciudad que es endémica para Val 30. Tiene 737.000 habitantes. Eso es más o menos aproximadamente la comuna de Puente Alto y la de Peñalolén sumadas. Es increíble porque es un estudio retrospectivo entre el 2018 y el 2020 y algo.
y eran 17 centros. A mí me impresionó la cantidad de centros que tienen de salud para 730.000 habitantes. Y de estos habían dos centros que estaban certificados por la Sociedad Japonesa de Cardiología y habían 15 centros que no estaban certificados. En la medida en que pasaron los años, fueron aumentando los centros y fueron aumentando los centros, sobre todo no certificados. Y una de las cosas que me llama la atención es que con todos los recursos que tiene Japón, tampoco tenían el 100% de los pacientes con test genético, eh, lo cual también eso lleva un poco a una pérdida de diagnóstico. Cuando los pacientes los vieron desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas que llevaban al diagnóstico, ustedes más hacía llegar al diagnóstico. Sin embargo, cuando se buscaban las manifestaciones clínicas iniciales, los centros de baja complejidad o no certificados por la asociación, que eran los de la derecha, seguía el 68% de falla cardíaca, pero los centros certificados lograban demostrar que tenía un 39% compromiso neurológico. ¿Esto qué viene a decir? Que probablemente los centros que se dedican a amiloidosis y que tienen neurólogos entrenados en esta enfermedad logran pesquisar compromisos neuropáticos que el resto de los clínicos no logramos encontrar. Y es así que en este registro, que es el registro TAOS, que es un registro multicéntrico que ha sido el más importante que ha habido en amiloidosis por transtiretina, en el cual estuvo incluido parte de Sudamérica con Brasil y parte de Argentina, ustedes pueden ver que, primero que nada, las curvas del gráfico a la derecha muestra básicamente los pacientes en azul, que eran predominantemente cardíacos, y que al corto tiempo se encontró que tenían compromiso neuropático. Y al otro lado, los pacientes que se creían solamente neuropáticos y al corto tiempo, o quizás un poco más larvado, tenían en realidad compromiso cardíaco también. Eso yo creo que nosotros que nos dedicamos a este tema nos ha pasado muchas veces y es así que yo por, digamos, por obligación derivo a los pacientes a la evaluación neurológica, porque tengo claro que mi evaluación neurológica probablemente no va a ser la más satisfactoria. Y acá podemos ver que la mutación, por ejemplo, la mutación VAL30 y las no VAL30, las celestes son las no VAL30, o sea, las que en teoría están agrupadas y probablemente es la VAL142 que es típicamente cardiopática. Resulta que tiene acá compromiso neuropático entre 80% de los pacientes, o sea, no es poco. La mayoría de los registros españoles muestran que más o menos un 20-22% tienen compromiso neuropático. ¿Y qué es hablar de compromiso neuropático? Que esto es solamente una diapo. Nicolás va a hablar de esto bastante más extendido y nos va a enseñar mucho más, pero básicamente tener en cuenta que no solamente saber si la persona siente o no siente en los pies, sino que hay que buscar también examen físico, hay que ver también si hay compromiso disautonómico, disfunción eréctil, compromiso gastrointestinal, que tengan diarrea, constipación intermitente, hipotensión ortostática, y que en general los estudios habituales no hacen el diagnóstico. Esto requiere neurólogos dedicados a fibra fina, básicamente. Yendo a la terapia cardiológica, que es la que nosotros nos dedicamos, es importante, y este es un recordatorio, siempre se los voy a recordar, lo recordamos en el Congreso de Cardiología y lo voy a seguir recordando siempre, la terapia de insuficiencia cardíaca en estos pacientes, la terapia convencional puede llegar a ser veneno para estos pacientes. Es importante tener en cuenta que estos pacientes no deberían estar o tener mucha precaución con recibir beta bloqueadores, tener mucha precaución con los inhibidores de la enzima convertidora y de angiotensina 2, y bajo ningún concepto recibir bloqueadores del calcio no hidrodipiridínicos por la posibilidad de que hagan choque cardiogénico y bloqueo AB. Y por otro lado, estos pacientes en general tenemos que tener bastante blanda la mano para dejar anticoagulante, tenemos que regular la terapia con diuréticos, eventualmente uso antiarrítmico. Y una cosa importante, lo SGLT2, la empaglifosina, está cobrando un rol muy importante de acuerdo a estudios recientes publicados en el JACC. De la terapia específica son básicamente dos tipos de terapia, la terapia con silenciadores y la terapia con estabilizadores. ¿A qué se refiere esto? Básicamente los silenciadores son fármacos que van a actuar a nivel de ADN o ARN y lo que van a hacer es que esta molécula eh, de, de transtiretina o prealbúmina, que sale defectuosa y termina transformándose en amiloide, no se produzca.
básicamente es disminuir la producción, pero se llama silenciador. Por otro lado están los estabilizadores, que se refiere a fármacos, que están dentro de esos taltafamid, pero también está el diflunisal y ahora últimamente acoramid, que básicamente lo que hacen es estabilizar la molécula para evitar que esa molécula se degrade en fibrillas de amiloide y termine depositándose. ¿Ya? La gran diferencia es que los silenciadores son de uso subcutáneo endovenoso, mientras que los estabilizadores son más bien de uso oral. ¿Qué es lo que nos dicen las guías del 2023? Hay que identificar a estos pacientes, hay que tratar de buscar las distintas opciones y es importante tener en cuenta, a mí me parece muy importante tener en cuenta sobre todo el complejo neurológico, porque si son pacientes más jóvenes que en algún momento hacen falla cardíaca terminal y vamos a estar pensando en poner dispositivos como resincronizador, desfibrilador o llegar incluso al trasplante cardíaco, resulta que si el paciente tiene compromiso neuropático importante va a contraindicar el trasplante, entonces probablemente vamos a tener que evaluar eso también. Lo mismo para utilizar aparatos de circulación extracorpórea y pensar en cuidados paliativos. Cuando hablamos de confirmar el diagnóstico, ya hablábamos que había que buscar la gamapatía monoclonal y cuando ya tenemos el diagnóstico claro con la cintigrafía o la biopsia, si es del tipo si es tipo AL, si es ATTR, wild type o si es mutada, cuando hay compromiso cardiopático puro, en general los estabilizadores son los que tienen en este momento más evidencia y cuando son neuropáticos puros, los silenciadores. El problema se nos genera acá, que es lo que estábamos hablando, estamos hablando de los tipos mutados, si sabemos realmente cuál es la proporción real que tenemos de compromiso mixto, de compromiso cardiopático y neuropático. Esto también es otra diapositiva para hablar lo mismo. De las cardiomiopatías está fundamentalmente los estabilizadores, la neuropatía, los silenciadores y el compromiso mixto, dependiendo si es wild type o hereditaria. En general se puede ocupar estabilizadores, pero también silenciadores, dependiendo del grado de neuropatía. Dos palabras sobre inotersen, que es uno de los silenciadores. Este es un estudio que me pareció interesante, publicado, que ya lleva algún tiempo, del 2019. Esto es un grupo de pacientes que lo que hicieron eran 10 pacientes con cardiopatía heredada por trantiretina y 23 pacientes con, con wild type, con senil, ATTR senil. Y lo que demostraron estos pacientes que lo trataron con inotersen, primero es que me pareció muy interesante que disminuye la masa ventricular. Ustedes pueden ver la eco y la resonancia. A la izquierda está de un paciente al inicio del tratamiento y en la otra vez, luego de 2 años de tratamiento, se demostraba disminución de masa ventricular y disminución de grosor de la ecocardiografía. Y además de eso, mejoría del test de caminata y disminución de ProNP. O sea, son terapias que de alguna forma a uno le dicen, bueno, sería interesante poder disponer de esto. Lo que está validado a través del ISP en Chile, hasta ahora tenemos un sensibilizador y un silenciador. Y esto es muy interesante para ver, digamos, discutirlo en algún momento. Y este otro estudio también que me pareció muy interesante, que este sí es muy reciente, del 2024, es una corte de Pensilvania, que lo que hicieron fue buscar en forma retrospectiva a los pacientes que estaban allá y los dividieron en pacientes jóvenes y pacientes, o sea, pacientes que tenían asintomáticos, pacientes sintomáticos, y además los dividieron después en los pacientes que estaban recibiendo terapia sola y los que estaban recibiendo terapia combinada. Esto es muy interesante porque en general no van a encontrar ningún estudio importante o muy poco que compare una terapia con otra. Y en este grupo de pacientes, los pacientes que tenían compromiso mixto de cardiopatía y neuropatía, ustedes pueden ver que habían 34 pacientes con terapia combinada. La principal combinación que se utilizó fue tafamidis con patizarán. Los de los silenciadores existe el patizarán, inotersen, butrizaran, y, bueno, lo ocuparon todos y ocuparon de los estabilizadores tafamidis y diflunisal. Y interesante esto porque también había un porcentaje importante, 86 pacientes tenían mutación VAL142 de leucina, 31 pacientes T60 y 17 pacientes con VAL30. ¿Y qué es lo que encontraron a estos pacientes? Lo primero, eran grupos distintos, porque la terapia combinada en general eran pacientes más bien jóvenes y los pacientes que estaban con monoterapia eran pacientes de más bien de edad. Y por otro lado, había una proporción importante de VAL142 leucina en los pacientes que estaban recibiendo monoterapia. Pero esto fue lo que encontraron en primera instancia. Si bien no hay diferencia significativa en mortalidad, sí hay una tendencia que hay que ver, porque fue a 48 meses, probablemente si se hace más extendido y en mayor número de pacientes, eventualmente pudiese haber una diferencia en mortalidad entre el grupo que recibió solamente monoterapia versus lo que recibió terapia combinada. Eso es algo que no sabemos
en la actualidad si eso lo vamos a poder utilizar en algún futuro y qué sería lo ideal. Es así que el futuro que plantea justamente la guía de miocardiopatía por transtinatina, lo primero es que a futuro tenemos que tratar de prevenir a estos pacientes, buscarle las mutaciones. Cuando ya tenemos el diagnóstico con el test genético, fíjense que acá plantean que lo ideal sería tener estabilizadores, sensibilizadores y además anticuerpos monoclonales que pudiesen generar ruptura de las cadenas de amiloide dentro del ventrículo y de alguna forma, y la parte neuropática y de alguna forma lograr regresión de la enfermedad. Y lo más importante probablemente que a futuro acá en Chile vamos a tener que formar de una u otra forma, es que tenemos que unirnos los cardiólogos, los nefrólogos, los neurólogos y los hematólogos, se me había olvidado el nefrólogo, perdón, dentro del grupo del team de amiloidosis cardíaca y probablemente junto con los internistas y en algún momento llegar a generar un Centro Nacional de Dirección de Amiloidosis, como lo tiene en este momento Colombia, como lo tiene también Estados Unidos, lo tiene también Reino Unido. Bueno, ¿qué pasó con mi paciente que te mencioné al principio? Bueno, le hicimos el estudio genético y con esto me encontré. El paciente tiene el caso índice, es el abuelo, pero resulta que estudiamos a los hijos y 3 de los 4 hijos tienen compromiso, 2 hijos y una hija tienen el gen. Y además una niña que tenía 3 años, lo vio el pediatra, tenía una CIA, le pidieron estudio genético para ver si eso era alguna causa genética en la comunicación interocular y salió el gen de la transdiabetina. Por lo tanto, en realidad lo que les quiero decir es que por cada familia que tenemos diagnosticada, nosotros en el registro hemos logrado registrar 10 familias con esta enfermedad. Por cada 10 familias probablemente vamos a tener 4 pacientes o 5 pacientes a corto plazo y probablemente vamos a tener más de 40 pacientes al corto plazo con esta enfermedad. Nosotros hemos registrado pacientes de Iquique, la gran mayoría son de Santiago, hemos registrado algunos que está en Talca, y otro caso que ahí lo puse, que no es nuestro, pero que está también mencionado en Temuco. También mencioné ahí una mutación de LEU32 prolina, que si bien no está en nuestro registro, pero es un caso que conocimos en el Hospital de la Florida y tengo entendido que el neurólogo también lo conoció. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahora vamos a darle paso a nuestro lado neurológico con el doctor Nicolás Earle. Nicolás. Hola, ¿cómo están? Justo me están llamando un paciente hospitalizado. Dame un minuto. Perdón la Ok, vergüenza. ok. ¿No hay Gracias del preguntas oficio, mientras? obviamente. Preguntas mientras tanto. De Estoy. momento del auditorio, nadie. Perfecto. Bueno, a los valientes que se queden. No, pero la hice interactiva. Bueno, soy Nicolás Ser, soy neurólogo dedicado a enfermedades neuromusculares. Es lo que me gusta, lo que más hago. Y tengo algo de experiencia con estos pacientes. eh, como decías en la presentación anterior, yo creo que nadie se puede declarar o autodeclarar el experto en el tema, porque no hay centros de referencia. Y eso, yo tengo interés por las enfermedades poco frecuentes, la neurogenética, y en Chile no hay centros de referencia de enfermedades poco frecuentes, por lo menos en neurología, y eso es un problema. Si queremos generar expertise, generar generaciones de expertos también, son cosas necesarias. Pero bueno, no tengo ni idea cómo empezar eso en nuestro medio. Bueno, esos son mis conflictos de interés. Recibí honorarios por PTC. Por honrar el tiempo voy a saltarme esto, pero en el fondo diferencias entre Hubble y James Webb, que son dos telescopios que al mirar los mismos objetos empiezan a aparecer detalles que no hemos visto. Por lo tanto, para ver hay que buscar y hay que saber lo que estamos buscando. ¿Ok? Y en cuanto a la amiloidosis familiar por transtirretina, esto ya fue mencionado, pero de la parte neurológica nos enfocamos en las neuropatías de fibra delgada, fibra gruesa y sobre todo autonómico. Y eso se mezcla con lo cardiopático, la intolerancia ortostática, la saciedad precoz estomacal, la constipación, los problemas urinarios o la impotencia sexual. Son síntomas que los pacientes no nos van a referir muchas veces si es que no se preguntan. ¿Ok? Alteraciones de la sudoración, etcétera.
¿ok? Y hay toda una otra serie de manifestaciones y vamos a hablar un poquito de las musculoesqueléticas, ¿ok? Que son patologías muy frecuentes, pero cuando uno las mira con detalle, empiezas a encontrar detalles interesantes, ¿ok? También la síntesis tal vez no se mencionó, pero en los plexos coroideos en la retina, en el ojo, por lo tanto puede haber compromiso ocular o neurológico central, que son menos frecuentes, ¿ok? Em, y sabemos que los depósitos de amiloide parten antes del primer síntoma. Por lo tanto, claro, las variantes patogénicas se encuentran desde el nacimiento y los depósitos no fibrilares empiezan muchos años después y ya los depósitos de amiloide parten años antes del primer síntoma. Entonces sería ideal también tener un marcador en la cual nosotros pudiésemos prevenir, porque muchas enfermedades neurológicas, cuando ya parte el primer síntoma, para atrás hay una patología que se ha acumulado y muchos de estos cambios pueden ser irreversibles. ¿Ok? Se habló de la genética, es importante que según la variante vamos a tener fenotipos más neuropáticos, cardiomiopáticos y mixtos. Y por lo tanto la valina 122 isoleucina es una variante casi puramente cardiopática, con excepciones, hay algún registro italiano, entre otros que podría tener neuropatía o si la tiene no es lo predominante. Y también están las VAL30-MET de inicio temprano que son más puramente neuropáticas y también una VAL30-MET que de origen más tardío que es mixta. ¿Ok? Y algunas banderas rojas de cuándo sospecharlo en nuestra parte. Entonces, pacientes con progresión rápida de su neuropatía, compromiso autonómico temprano. Este siempre es un síntoma de alarma que también nos orienta a amiloidosis AL, por ejemplo. Antecedentes de túnel carpiano, patología frecuente, la tienen muchos diabéticos, pero de repente hay disquisiciones ahí. Bueno, compromiso de otros sistemas, sobre todo el cardiovascular, oftalmológico, renal, gastrointestinal, la debilidad de aparición temprana, como vamos a ver algunos ejemplos en la historia familiar, y la falla de respuestas a tratamientos, lo que nosotros decimos 6DP refractario. 6DP es una neuropatía inflamatoria que es bien respondedora en general. Y cuando no responde, tenemos que tener otros diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Y este es el típico caso diabético. Pues esta es una mujer de 32 años, diabética tipo 1, mal controlada. ¿Ok? Y Avísame cuando cambie el pinchazo. Ahí, 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 aquí y aquí. ¿Qué sientes ahí? vibración, ¿Y acá? vibración. Avísame cuando pare. Ahí paró. ¿La sientes ahí? Ujú, ¿Sí? sí, y abajo, ¿Ahora? típicamente la sensibilidad de posición está bien, o sea, las fibras ¿Ahora? más gruesas se arriba, encuentran muchas veces intactas y los reflejos puede haber reflexia distal, esta paciente tenía reflexia quiliana. Pero el paciente diabético, un paciente en general, si no tiene otras complicaciones, mutilaciones, compromiso vascular, tiene más que nada síntomas sensitivos, una neuropatía más sensitiva que motora. Si hay debilidad es muy distal, tal vez de la extensión de los ortejos, un poquito la dorsiflexión a lo más, pero el paciente diabético en general no tiene una neuropatía predominantemente motora, a no ser de que tenga atrapamientos como túnel carpiano, neuropatía ulnar, y la hipogesia en guanticalcetín. ¿Ok? Ahora, en cuanto a al túnel carpiano, sabemos que los amiloides se depositan en el túnel carpiano y en este estudio, en pacientes sobre 50 años con túnel carpiano idiopático, estamos sacando a los ocupacionales, máquinas vibratorias, artritis reumatoide, entre otras, eh, se encontró amiloidosis cardíaca en un porcentaje no menor, en un 10,2%, y de estos 7 eran TTR y uno amiloidosis AL, ¿ok? Y habían dos pacientes con compromiso cardíaco, un estudio bien bonito. Entonces, túnel carpiano, ese que viene a pito de nada, o sea, puede que no sea tan benigno como pensamos. Eh, Acá tiene una paciente con una historia de túnel carpiano, pero creo que por motivos de la hora, pero son los síntomas clásicos, la noche, los hormigueos, sacude la mano, como el shaking hand sign, en el cual el paciente muestra esto. En general, cuando en la semiología apunta los dedos y tiene este gesto como sensitivo, ¿no? Y típicamente es la segunda mitad de la noche. ¿Ok? ¿Y cuándo sospechar que tal vez la polineuropatía no es diabética? ¿Ok? Entonces, los compromisos motores. Si uno ve un paciente con un estepaje de este tipo, ven que tiene que levantar la rodilla para poder dar el paso y zapatea un poco con la parte frontal, como dicen los chilenos, gualetea, o sea, una debilidad distal importante, mucha atrofia de la planta del pie o la atrofia en botella de champaña invertida que hablamos,
y aquí atrofia de los músculos intrínsecos de la mano. En este caso era un Charcot-Marie-Tooth, una neuropatía hereditaria. Estamos hablando en general, no particularmente de TTR, pero decir como, a ver, esto podría ser otra cosa, ¿ok? Pacientes con compromisos secuenciales, escuchen esta historia. Ya, Cuénteme de su problema. ya. Mi problema partió un día miércoles más o menos, saliendo yo de la ducha hacia mi dormitorio y sentí que se me empezaron a adormecer el dedo pulgar e índice. Se me empezaron a adormecer. No le hice caso en el momento donde me estaba secando, pero enseguida partió de que se me empezaron a adormecer los otros dedos. Todo esto para acá. Y era muy fuerte, muy fuerte. Se me pasó un poco, o sea, no se me pasó. Lo que quiero demostrar de este caso es que la paciente se acuerda exactamente cuándo empezó. Se estaba duchando y empezó con adormecimiento, incluso muestra como la división del cuarto dedo, que no es frecuente que los pacientes determinen eso. Era un territorio bien delimitado del nervio mediano, de inicio agudo, y después partió con la otra mano, una paciente con una polimialgia reumática, una fibrosis pulmonar y una colitis linfocitaria. Esto era una vasculitis, una mononeuritis múltiple, como se llama. Entonces, el paciente no es la típica neuropatía diabética. Estos son cuadros que tiene pacientes que tienen mucha ataxia, mucha inestabilidad, que tienen arreflexia, o sea, compromiso de las neuronas aferentes gruesas, de la alteración de posición. Entonces, son ataxias sensitivas con arreflexia. Por ejemplo, paciente que tiene que mirar el suelo, tiene que mirar sus pies para caminar. No tienen debilidad. Este otro es un signo de Romberg que indica también alteraciones de las vías aferentes, pueden ser en los cordones posteriores o en las fibras más gruesas. Y esta paciente tiene esta postura de las manos al cerrar los ojos porque no siente dónde están sus dedos, lo que se llama pseudotetosis. Son neuropatías atáxicas que tienen causas paraneoplásicas, quimioterapia, autoinmunes a veces, que no es la típica neuropatía diabética. Esto ustedes ya lo deben saber, pues pacientes del norte con compromiso, solamente los hombres transmiten la enfermedad, probablemente no las mujeres, y con angioqueratoma, una enfermedad de Fabry, compromiso fibra delgada. Y cuando las neuropatías son no longitud dependientes, esta era una mujer de 25 años que tuvo que congelar su carrera de kinesiología por un dolor neuropático severo, no longitud dependiente, tenía una rama de uno en un lado, tenía como una neuropatía tóraco-abdominal aquí en el otro, y también hiporgesia en guante y calcetín. Y la biopsia de piel muestra que hay reducción de estas fibras, de estos terminales, y estaba peor el muslo que la pierna. Típicamente una neuropatía diabética es peor en el tobillo que en el muslo, o sea, longitud dependiente, pero en este caso era al revés, era no longitud dependiente, tenía mejor cuantificación de fibra intraepidémica en el tobillo. Y eso orienta a una patología autoinmune, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estos casos los vamos diferenciando de lo que son los diabéticos. Voy a presentar un par de casos con amiloidosis, algunos sin. Este era un paciente de 55 años, un año de síntomas neuropáticos distales y con compromiso autonómico. Típico paciente que no se controla mucho en el consultorio, ya venía con un poquito de amiotrofia de las manos, no se alcanza a notar muy bien, con debilidad distal, tenía impotencia sexual, un poco de intolerancia ortostática, de boca seca, y bueno, hoy día como a veces uno está tan sensibilizado y también hay posibilidades de hacer estudios genéticos por programas de distintos laboratorios, eh, lo más peculiar es que, claro, le pedí las cosas básicas, una glicemia, una hemoglobina glicosilada, unos niveles de vitamina B12, una TSH, y dije, ya, bueno, ¿por qué no? Igual tiene algunas banderas rojas. Paciente fuera de electromiografía, cotizó, no se hizo ningún examen, no se tomó la glicemia, pero de manera súper extraña llegó con la VAL 30 MET, hoy día la nomenclatura es VAL 50 MET. Esta es de inicio tardío sobre los 50 años. Eh, el paciente, yo lo he visto progresar, ha sido muy lamentable. Y bueno, es una enfermedad potencialmente tratable. Típicamente igual se requiere un diagnóstico tisular en el caso de las neuropatías. No tenemos el cintigrama con pirofosfato. ¿Ok? Entonces, en este caso, compromiso motor y autonómico temprano. Había debilidad temprana, había síntomas autonómicos. Era una mujer de 45 años con 6 meses de dolor neuropático distal, antecedentes de bipolaridad, polisintomática, múltiples fármacos, pero tenía un cuadro, una serostomía, una boca seca, bien importante, que podría ser fármaco. No había historia familiar relevante. Y bueno, ante el caso, una neuropatía fibra delgada,
uno que otro síntoma autonómico. Bueno, había muchos medicamentos, había varios factores, pero salió una VAL 142 leucina o la VAL 122, que es la variante cardiogénica. Entonces, en esta paciente es la amiloidosis por TTR, es la variante que está produciendo la enfermedad, y tenemos que también ver qué producen las variantes específicas. En este caso, la variante que estábamos hablando, la 122 de leucina, produce más cardiomiopatía y está más frecuente en población africana, y que explica una buena parte, ustedes saben más, que la insuficiencia cardíaca es más frecuente en afroamericanos, por ejemplo, y es de inicio tardío, ¿ok? Por lo tanto, en esta paciente solicité una biopsia de labio, un tejido sintomático, y en este caso mostraba infiltrado linfoplasmocitario sugerente desde Sjögren. O sea, en neurología vemos harto que el Sjögren se asocia fuertemente a neuropatía fibromialgia, lo vemos en mujeres jóvenes, bastante frecuente, y solicité al patólogo que hiciera rojo Congo dirigidamente y no había. Por lo tanto, bueno, el ecocardio salió normal. Igual le sugerí al cardiólogo, lo conversamos, que se hiciera una resonancia cardíaca, pero no, la paciente por temas económicos no se lo pudo hacer, así que están en chequeo. ¿Ok? Entonces, pero este caso era una neuropatía de fibra delgada asociada a Sjögren. O sea, no toda variante es causal en el momento. Este otro caso de un hombre de 77 años con un año de un síndrome polineuropático, con importante debilidad y atrofia distal. El punto es que este es un diagnóstico diferencial con lo que llamamos el CIDP o la polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica desmelinizante. Esta es una foto años después, pero como ustedes pueden ver, importante compromiso autonómico. También tiene neuropatía muy severa. Fíjense en la atrofia de los músculos de la pierna, cambios cutáneos, cambios de coloración, extremidades muy, muy frías, úlceras. Entonces, tenía una neuropatía que ya este paciente está en silla de ruedas, ¿okay? En unos pocos años. Pero en su minuto, este paciente talcahuano, quiero que vean algunas cosas en el ingreso. Entonces, aquí ponen que, claro, comienza con debilidad, si bien es diabético y tiene los típicos factores de riesgo, la debilidad de inicio temprano. ¿Qué más aparece en la historia? Aparece que paralelo a las parestesias, en general en las neuropatías diabéticas aparece mucho antes lo que son los síntomas sensitivos positivos o por exceso de función, hormigueo, dolor, corrientes, etc. Apareció sintomatología autonómica, que tiene muchos diabéticos también. O sea, la neuropatía diabética autonómica es frecuente, pero bueno, apareció también, eh, y el paciente con dificultad para deambular, baja de peso importante, típicos factores de riesgo, y aparece una tendinopatía que le impide la acción de la abducción de hombro. Entonces también está este compromiso osteotendíneo, ¿ok? Caso complejo también, se presentó 2 veces a la reunión y se hicieron 2 biopsias. Y uno dice, las poquitas indicaciones que quedan hoy día para biopsia, las poquitas indicaciones en general son enfermedades como amiloidosis o enfermedades granulomatosas como algunas vasculitis, entre otras cosas menos frecuentes, ¿ok? Pero son poquitas las indicaciones. Y también se hizo un estudio hematológico extenso que no demostró una amiloidosis AL u otra enfermedad de cadenas livianas. Y en las dos biopsias no se hizo rosco Congo. Entonces, si no se sospecha, no se diagnostica. La genética mostró una VAL30MET, entonces sería un paciente inicio tardío, que es lo más probable que esté generando la enfermedad. Entonces, síntomas autonómicos, debilidad aparición temprana y falla de respuesta. Tenía una disociación albumino-citológica que muchas veces la vemos en estas neuropatías inflamatorias, en Guillain-Barré o en CIDP, pero se puede ver en neuropatías hereditarias como Charcot-Marie-Tooth o, por ejemplo, la ATTR. Este es un caso que también se ve en medicina interna, por ejemplo, paciente de 55 años, diabético, mal controlado, que inicia con terapia insulina y tiene dolor neuropático importante, baja de peso, y esto es una caquexia diabética, ¿ok? Que también lo vemos. No tiene nada que ver con la transtirretina, pero lo quería presentar. Otro caso que no tiene que ver, pero también es familiar, por ejemplo, mujer de 25 años con dolor intenso y rubor episódico. Tenía que rociarse con agua fría en las noches para que se le pasara esto, y tenía posiblemente una herencia autosómica dominante. Sospeché una canalopatía de sodio, que son excesos de función del nervio periférico, pero bueno, salió una variante significado incierto, todavía no tengo confirmado el caso. Entonces, no todo caso de fibra delgada es TTR. Y otro paciente con debilidad distal, tratado como un CIDP refractario, que también finalmente termina
perdón, que termina siendo un Charcot-Marie-Tooth. Entonces también el estudio genético no debe solo incluir TTR, sino que el panel completo, ¿ok? Entonces no hay que olvidar las otras causas. Y en cuanto a la sospecha diagnóstica, eh, bueno, siempre revisar en la historia, neuropatía eh, y las alteraciones cardíacas, puede ser muerte súbita, etcétera, no solamente dirigido en lo cardiopático, el compromiso multisistémico, el túnel carpiano, y en el caso aquí lo que quería mostrar es que si es que hay una variante patogénica, es importante que el paciente en general debieran tener más de 30 a 40 años, si no es muy poco probable que sea, y en neurología necesitamos todavía, por lo menos la FDA lo solicita, es una confirmación patológica. En cambio, en la parte cardíaca es tan alta la especificidad y sensibilidad del cintigrama que se puede obviar la patología. Y tenemos distintas sensibilidades para encontrar TTR en distintos tejidos, y claro, la biopsia de nervio es bastante invasiva, puede dejar un muñón con un neuroma doloroso, deja un área de anestesia, etc. Eh, y yo imagino que la biopsia cardíaca también la sensibilidad es muy alta porque son muy específicos, ¿no? O sea, son poquitos pacientes con alto índice de sospecha. Pero de la biopsia y aquí está el pirofosfato, el cintigrama que puede ayudar en la amiloidosis cardiogénica. Pero en la biopsia de piel es un estudio que deberíamos tener, que todavía no está en desarrollo, lo hacen en la Católica, pero no de manera oficial. O sea, es una punción de unos 4 o 5 milímetros en la cual se saca una biopsia cilíndrica y se puede teñir, por ejemplo, para encontrar rojo Congo, y también se puede hacer cuantificación de fibras intraepidérmicas. Y la biopsia de piel tiene una sensibilidad que en los pacientes, por ejemplo, eh, presintomáticos con mutaciones patogénicas, y en los pacientes sintomáticos, eh, si se hace una muestra, la sensibilidad es relativamente baja, ¿ah? Bajo 50% pacientes con neuropatía y bajo un 40% sin. Pero si hacemos varios cortes y hacemos una segunda muestra, las sensibilidades pueden aumentar a más de 80% en pacientes sintomáticos y por lo menos 70% en pacientes asintomáticos. Entonces podría ser un estudio de screening. ¿Ok? De las terapias ya se hablaron, pero en general en la parte neurológica tenemos los oligonucleótidos antisentidos y el RNA de interferencia, o sea, mecanismos silenciadores que disminuyen la producción de TTR, tanto hepática como en otros tejidos también, que es importante. Por ejemplo, el trasplante hepático no, 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 no bloquea la producción en los plexos coroides cerebrales ni en la retina del ojo. Y estas terapias han mostrado bastante efectividad. Yo creo que no quedan dudas de que los tratamientos son efectivos. Vemos como los pacientes realmente cambian su historia natural, o sea, se separan del placebo, que siguen empeorando. Y en la extensión abierta, los pacientes que partieron tratamiento tardío tienden a mejorar, pero no alcanzan a pillar a los pacientes que partieron con tratamiento más temprano, tanto para patisiran como inotersen. ¿Ok? Entonces, estos tratamientos ya están aprobados por la FDA y son efectivos. Así que en general sospechamos en neurología cuando la progresión es rápida, cuando hay compromiso autonómico temprano, antecedentes de túnel carpiano, compromiso de otros sistemas, debilidad de aparición temprana, historia familiar y falla de respuesta a tratamiento en estos 6DP. Obviamente el tema es mucho más complejo, pero finalmente se necesita un sospecha. Las personas que estuvieron involucradas en los estudios de silenciadores de RNA mencionan que muchas neuropatías con pocos signos de especificidad finalmente eran variantes patogénicas con demostración patológica. Así que parece que hay que pasarse un poco con la genética y no perder estos pacientes que potencialmente hay una ventana. Eso les quería comentar hoy día. Gracias por su atención. Excelente presentación, Nicolás. Voy a ver si hay alguna pregunta. Tuvimos una buena participación. Llegaron a haber como 41 personas conectadas. Así que fue bastante bueno. Y vamos a dar lugar a algunas preguntas. Eh, ok. No tenemos mayores preguntas de los participantes, pero yo siempre tengo preguntas asociadas a este tema.
Em, Vamos a partir entonces por Nicolás, en este caso. Nico, la pregunta que siempre nos aparece en todos los congresos, en el fondo, para hacer como el pollo pelado, para hacer la cosa lo más simple posible. ¿Qué cosas te hacen sospechar en un paciente que es diabético, que parece más amiloidosis o neuropatía que compromiso por diabetes propiamente tal? Sí, es una buena pregunta, porque el paciente diabético hace neuropatía autonómica. Ahora, claro, pacientes, por ejemplo, que tienen buen control metabólico y uno ve una neuropatía que es más que moderada, por lo menos moderada, uno dice, ahí podría ser. Cuando hay compromiso motor temprano o motor importante, eso se sale de la neuropatía diabética. Algunos tipos también electrofisiológicos, por ejemplo, cuando hay desmilinización. En general, la neuropatía diabética es axonal, puede haber un poquito de desmilinización secundaria, pero cuando tenemos velocidades de conducción muy lentas en rango desmilinizante, estamos pensando en otros casos. Cuando no es longitud dependiente, cuando los síntomas, por ejemplo, parten en las manos, fuera de lo que es el túnel carpiano, pero cuando parten en las manos o hay mucha ataxia, mucho desequilibrio, en general pensamos que no es diabético. Ahora, eh, caso a caso, ¿no? Pero yo diría que esas son las principales directrices. Perfecto. Tenemos una pregunta del público. ¿Qué tanto funciona la grasa periumbilical como biopsia para amiloidosis? Bueno, en general uno puede hablar de la biopsia grasa, fundamentalmente la mayor utilidad está dado en la amiloidosis AL. Como ya lo mencionábamos, nosotros en ATTR tenemos el estudio con scintigrafía que es muy específico y sensible. Y por otro lado, en caso de que no tengamos disponibilidad la biopsia grasa, en realidad en ATTR senil es muy bajo, un 15% de sensibilidad y el mutada puede llegar a un 45%. Eso en los publicados. La verdad es que nosotros en el grupo donde yo pertenecía antes, en el Hospital de El Salvador y en estos otros centros donde trabajo ahora, la verdad es que las biopsias grasas no nos han ayudado mucho en lo que es TTR. Por lejos ha sido el estudio con medicina nuclear, cardiorresonancia. En general creo que las biopsias es importante tener en mente en lo que es TTR, salvo en la parte neuropática, en la parte de cardíaca, en general, algunos escenarios. No digo que la scintigrafía es porque tenemos un porcentaje importante de gammopatía monoclonal de significado incierto. Pero en general, si tenemos pacientes con scintigrafía, con captación grado 1 de Perugini, es importante eso, que los centros de medicina nuclear tienen que ser muy, muy acuciosos porque siempre se piensa que el riesgo es con grado 2 o grado 3 de Perugini, pero el grado 1 no es normal, el normal es cero. Cuando hay grado 1 Perugini, o sea que capta un poco menos que lo que son las costillas o el esternón, pero que capta bifosfonado, también es un elemento que pudiese ayudar a pensar hacer test genético o biopsia. Obviamente los pacientes que tienen gammopatía monoclonal y que el estudio de mieloma múltiple sale negativo, también hay que ir a biopsia del órgano afectado. Yo siempre cuando me tocan esos casos, lo primero que veo son los riñones. Si tienen síndrome nefrótico, hablo más bien con el nefrólogo y ojalá partir por la biopsia renal antes que por la biopsia cardíaca. Eso. No, concuerdo con Jaime, la verdad es que con biopsia de grasa tenemos relativamente baja sensibilidad y especificidad en Chile. Parece que la biopsia de pelo pues, es un poco mejor, la glándula salival. Biopsia cardíaca, la verdad es que tenemos muy poca experiencia y generalmente tenemos problemas al momento de pedir el estudio inicial de amiloide. Es raro que hagan rojo Congo, salvo que haya una muy alta sospecha del que la pide. Y aún así, una vez que tenemos rojo Congo, acceso a otras técnicas como inmunohistoquímica para poder ponerle un poquito más de nombre también ha sido bien complejo. Así que en ese sentido, la existencia de un diagnóstico no invasivo de compromiso cardíaco por amiloide ha sido bastante bueno y eso también explica un poco el aumento de la incidencia y la prevalencia reportada en los últimos años. Nico, no sé si quieres aportar algo. Sí, son buenos aportes. Ojalá tuviéramos un test como el cardíaco. Me pregunto si alguien ha mirado los nervios en estos cintigramas, pero no sé si está proyectando esta es la. Pucha, esto
parece que me tapa la pantalla ahí. Los estudios de sensibilidad, nervio periférico tenemos problemas porque en general esto no es sospechado y las biopsias de nervio no, prácticamente no hay patólogos que estén sensibilizados y que tengan expertise. Por lo tanto, claro, estas son publicaciones internacionales, 86%, y además el nervio hay que hacer un corte longitudinal, hay que realmente ir a mirar, porque como estas a veces son enfermedades parchadas, no se ven en justo uno de los fragmentos, por ejemplo. El tejido adiposo muestra entre 50 y 80, pero esto yo no tengo experiencia acá, entonces no podría decir. Esa paciente que le hice la biopsia de glándula, fui dirigidamente a un tejido sintomático. Y yo creo que eso tiene sentido. Vamos al tejido sintomático, pero la biopsia de piel es una técnica que deberíamos empezar a implementar porque ayuda a confirmar los diagnósticos de neuropatía fibra delgada, ¿no? Ese sería en este momento el gold estándar y se pueden hacer ciertas tinciones para amiloide con una sensibilidad bastante alta, incluso en pacientes presintomáticos con mutaciones patogénicas, donde ya se está acumulando el amiloide. Sí. Y otra cosa sobre la biopsia renal, una de las gracias quizás de la biopsia renal en Chile es que hay patólogos especialistas en riñón netamente y que hacen el estudio completo, hacen todas las tinciones, hacen estudio inmunohistoquímico, hacen eh, la verdad es que hacen un estudio súper completo que no necesariamente tenemos para los otros tejidos. Así que eso también yo creo que es bien relevante de considerar. No hay un especialista en biopsia endomiocárdica o de nervio, o puede que haya, pero en centros muy aislados. Tenemos otras dos preguntas de la audiencia. ¿Hay un límite de edad en que se pueda presentar la enfermedad? Compleja la Sí. pregunta como amiloidosis propiamente tal. Creo que Jaime mostró datos Claro, de esto un poco en una de las era tablas. importante pensar que, como mencionaba, el 20% de la autopsia en octogenarios hombres presentan compromiso por transtiratina. Ahora, eso mayoritariamente uno piensa que son del tipo wild type o senil, ya que son con test genético negativo. El problema es que nosotros, para poder tener claridad, nosotros inicialmente en el registro que estábamos haciendo, nosotros pensábamos tomar test genético a cierto grupo de pacientes. Y la verdad es que se nos sugirió desde algunas unidades de apoyo que le hiciéramos estudio genético a todos. Al principio dije, pero ¿por qué le vamos a hacer estudio genético a todos? Si parece que es viejito, es senil, es wild type. Pero ese viejito senil tiene hijos, tiene hijos, tiene hermanos, y si nosotros encontramos una forma mutada, podemos entender un poquitito cuál es el comportamiento de nuestra población. Nosotros nunca esperamos encontrar dentro del registro casi la mitad de los pacientes o un tercio de los pacientes que fueran mutados. Probablemente hemos tenido un subdiagnóstico en general de la enfermedad, pero la proporción de pacientes con enfermedad mutada que tuvimos fue altísimo. Así que en términos prácticos no hay edad. Lo que sí uno debería plantear de acuerdo a la edad es qué grado de terapia le va a ofrecer, si sobre todo es un octogenario o no. Pero también, como mostré en otras diapositivas, quizás el mensaje más importante a dejar, al menos en los pacientes con amiloidosis cardíaca, es que lo primero que tenemos que hacer en el momento que hacemos el diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtiretina es revisar la terapia de insuficiencia cardíaca que está recibiendo el paciente, porque estos pacientes normalmente la pasan muy mal con la terapia estándar de insuficiencia cardíaca. Entonces, ese es el primer elemento, evitar embolías, tratar de ver si hay que poner un marcapaso en forma precoz o no. Y luego de eso viene la pregunta, cuando hacemos el diagnóstico, si es mutado o senil, en el caso que sea el caso, ver el acceso a la terapia y qué pacientes se pueden beneficiar de aquello o no. Excelente. Entonces, la otra pregunta que nos realizaron Ya, es, una ¿cómo es la pregunta expectativa? ¿te puedo hacer una pregunta, Digo, Nicolás, a propósito de esto? pero por supuesto, De la terapia específica, en general, la terapia con sensibilizadores, o sea, con silenciadores, está autorizada en compromiso neuropático un poco más avanzado y la terapia con estabilizadores en general con terapia, digamos, para estadios menos avanzados. ¿Hay alguna respuesta a eso o por qué razón de alguna forma se hace esa distinción? A ver, mi entender es que los pacientes con neuropatía demostrada en estadios tempranos parten con terapia.
la idea es mientras antes mejor. Muchas de esas neuronas no se regeneran y por lo tanto el paciente va acumulando discapacidad irreversible. Por ende, para estadios 1 y 2, entendidos, hay distintos modos de clasificar, pero esos pacientes en Europa por lo menos reciben tratamiento. Los de estadio 3 entiendo que en Estados Unidos reciben, pero en Europa ya estadio 3, paciente que está en silla de ruedas, que no puede caminar, está un poquito fuera del alcance. Pero mi entender es mientras antes mejor. Y para mí la pregunta es, ¿cuándo empezar a tratar? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en ELA, que con oligonucleótidos antisentidos están viendo cómo aumentan los neurofilamentos, o sea, marcadores que empiezan a aumentar antes del primer síntoma. Entonces, tal vez en el futuro vamos a tener algún marcador, o sea, biopsia de piel o algún neurofilamento que nos indique cuando ya la patología se está empezando a acumular, pero antes de que parta el primer síntoma. Si yo fuera un paciente, yo querría tratarme antes de que parta el primer síntoma y prevenir o retardar todo lo que se pueda al inicio de la enfermedad. Esa es una buena respuesta, porque en cardiología tenemos el problema que uno de los estudios, en general, los estudios se hacen en pacientes con falla cardíaca, ¿no? Y con nivel de NT-proBNP mayor a 600 picogramos por ml. Y la verdad es que cuando encontramos eso, son pacientes que logramos, digamos, evitar que siga avanzando la enfermedad, pero son pacientes que ya están sintomáticos. Y eso es un problema, porque lo ideal sería como evaluarlo desde el punto de vista neurológico, tratarlos antes de que desarrollen la enfermedad. O sea, en el mundo ideal, si yo fuera paciente, yo querría un estudio, un diagnóstico genético presintomático y partir cuando se aprueben antes del primer síntoma. Ya una Mm. neuropatía de fibra delgada, hay muchos pacientes que ya no pueden trabajar por eso. Pueden ser súper invalidantes, por más que el paciente tenga fuerza, y además las entidades que, que- que clasifican la discapacidad tampoco lo entienden mucho, porque el paciente tiene fuerza, camina en punta de pie, en talones, se agacha, usa sus manos, pero el dolor puede ser incluso una causa de discapacidad severa en algunos casos, pues. Hace la vida muy difícil. Perfecto. Bueno, efectivamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos, en parte con estos test genéticos positivos, que no sabemos cuándo, de los pacientes que son familiares, portadores, en el fondo de un test genético alterado, cuando vamos a efectivamente iniciar terapia o hacer algo un poco más agresivo, o corroborar que ya tienen inicios de la enfermedad. Yo creo que no está tan claro desde nuestra esfera cardiológica tampoco cuál es el mejor momento. Si bien existen algunas pautas de seguimiento de los pacientes portadores, ha sido un tanto complejo. La otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es o cómo es la expectativa de vida sin tratamiento en estos pacientes? Eh, Pregunta que también es algo compleja porque generalmente las amiloidosis por lo general se define su sobrevida en base a un compromiso cardíaco, al menos hasta donde lo que yo manejo, y el estadio se define generalmente por ProNP y niveles de troponina. Tenemos niveles de troponina muy dispares entre todos los centros, así que eso también es algo complejo. El ProNP es un poquito más estandarizado. Sobrevividas medias, generalmente en estadio 2 más o menos 50% a 48 meses, más o menos es como el dato que yo manejo. No sé si Jaime está más o menos por ahí. Pacientes que son solamente portadores, la verdad es que generalmente se habla como de 30% de desarrollo de insuficiencia cardíaca a 5 años. Eh, y una vez que ya tienen la insuficiencia cardíaca, obviamente van los marcadores a influir. Desde el punto de vista neurológico propiamente tal, yo creo que el mal problema es la discapacidad que, que se genera de forma precoz más que el pronóstico vital en estos momentos. Sí, yo No sé si quería quieran mencionar, agregar algo. sí, que Claudio Rapesi, que fue un notable investigador italiano, que falleció el año pasado, si no mal no recuerdo, justamente escribió un artículo que comparaba las distintas guías clínicas, y él decía que lo único que estamos medianamente de acuerdo en amiloidosis cardíaca es en cómo hacer el diagnóstico. En todo el resto no. El pronóstico de los pacientes, la verdad es que es muy complejo establecerlo solamente con un ProNP y una creatinina. Hay otra clasificación que incluye la dosis de diuréticos también, dependiendo si es de la clasificación de Gilmore o la de la Clínica Mayo. Pero la verdad es que son elementos tremendamente arcaicos para evaluar un poco la velocidad.
y del seguimiento de estos pacientes. Y además hay que considerar que el subtipo genético todavía sabemos muy poco. O sea, sabemos que la VAL 122, 142 leucina tiene un peor pronóstico que la forma wild type, que avanza más rápido y que con terapia responde aparentemente mejor. Hay otras mutaciones a la lina 17 serotonina, parece que era, es una mutación que tiene la particularidad que al ser tratada se logra remisión de la enfermedad, reversión por resonancia, por cintigrafía. Entonces, yo creo que esta información todavía es muy vaga, pero al menos a mi parecer, yo creo que al mediano o corto plazo probablemente vamos a tener una clasificación o una estratificación de riesgo más bien geografía, no solo en el feto, sino de sepa Porque se congeló parte de la respuesta. Ok, más preguntas. Jaime, em, lamentablemente no se realiza strain en todos los centros. ¿Qué elementos ecocardiográficos te parece que podría ser interesante a considerar en un ecocardiograma normal sin disponibilidad de formación? Saliéndonos un poco de lo que es quizá el ventrículo izquierdo. Sí, o sea, yo creo que hay varias cosas que uno tiene que tener en consideración. Yo siempre digo, soy fanático del strain, pero también hay que asumir, como muestra la diapositiva, que ni siquiera sabemos por qué se produce el apical sparring. Y es cierto que no todos los centros tienen strain y además que hay que tener expertise en el strain, no es algo que es tan fácil de dos por tres. Yo creo que siempre existen los eco red flags, que los eco red flags se refiere a la presencia de hipertrofia ventricular, un patrón de llenado restrictivo, eh, velocidades de los tisulares menos de 5, la regla de los 5, 5, 5. Si la onda E son menos de 5, también nos orienta mucho, sobre todo si tiene una reacción EA que predomine de onda E. Dilatación ventricular, engrosamientos valvulares, compromiso del ventrículo derecho, reducción de TAPS, acoplamiento ventrículo arterial. De alguna forma, todos esos elementos nos orientan, ¿ya? Ahora, yo siempre que les digo, una de las cosas más importantes que uno tiene que ver para descartar fenocopias, yo creo que no es solo el ecocardiograma. El ecocardiograma es muy importante, en eso es innegable, pero una de las cosas más importantes, diría yo, es tener el ecocardiograma y un electrocardiograma en ese mismo momento. Porque si tenemos una discordancia entre la hipertrofia y el electrocardiograma, o tenemos patrón de bajo voltaje, pseudoinfarto, en un paciente con hipertrofia moderada, en realidad hay pocas alternativas diagnósticas que puedan simular ese cuadro. Súper. Y quizá lo que podría ser la última pregunta. Eh, Hablamos de algún grado de la terapia propiamente tal espera. Buena pregunta. ¿Podría tener alguna utilidad el estudio de imágenes en nervio periférico para el diagnóstico de amiloidosis, eco o resonancia? Sí, hasta donde yo sé, no hay. eh, Perdón, ecografía sí, disculpa, ecografía Me sí. refiero, Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a Holanda Anímica, donde hice una estadía para entrenar en ecografía neuromuscular y hacían ciertas mediciones, por ejemplo, en nervio vago, donde aumenta el tamaño. Se puede ver también en Guillain-Barré, no es específico, pero sí, hay estudios, pero son bastante inespecíficos y la sensibilidad está de por verse. Pero sería ideal tener algo como el cintigrama con fosfato. yo creo que eso es algo que nos gustaría tener a todos más disponible en algunos centros. Yo Eh, recuerdo haber visto una charla en Argentina que mostraban casos de ecografía en túnel carpiano y que lograban ver en el fondo que, o sea, que se veía un depósito anormal de una sustancia que no podía describir amiloide, pero que no era normal en un túnel carpiano. Y de alguna forma, de hecho, ahí siempre habían preguntas de decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos un paciente con túnel carpiano bilateral, le hacemos ecografía, se demuestra con una ecografía de partes blandas, se demuestra que hay una sustancia que está comprimiendo los nervios y el paciente tiene cardiopatía? Pudiese servir, por ejemplo, para tratar y, por ejemplo, evaluar la respuesta si el paciente, yo no sé si en estos pacientes puede haber algún grado de reversión del túnel carpiano cuando están bajo terapia, por ejemplo.
Buena Eso le pregunta. pregunto a Nicolás si tiene experiencia un poco en eso, No, si no lo el sé. carpiano disminuye con terapia o sigue Pero igual. hablando, volviendo a la ecografía en el Hospital Salvador, el grupo de José Manuel Matamala, Ignacio Acosta, están haciendo mediciones sistemáticas ecográficas a los pacientes con mutaciones. Así que se está mirando esto. Mm. Voy a hacer algo en constante desarrollo y probablemente también puede que tenga relación también con el tipo de mutación que presentan estos pacientes, un poco lo que se vio en cardiología con algunas mutaciones. Veamos. Buenas tardes. Hay asociación entre cardiopatía por amiloides, genotipo y disautonomía. A ver, tal vez mi entender es que las que son más neuropáticas producen la disautonomía por una neuropatía autonómica. Pero no sé si Jaime quieres complementar. Sí, yo su generis, llegamos al TIL test y a mí me tocó participar en cursos en que en realidad la evaluación autonómica es mucho mayor a un TIL test. O sea, yo creo que nosotros en ese sentido no lo buscamos, no lo sospechamos. Y muchas veces nosotros manejamos, diagnosticamos muchos pacientes con disautonomía que llegan por síncope. Y yo me preguntaría cuántos de esos pacientes le hacemos seguimiento a futuro. Le buscamos alguna causa distinta que no sea alguna causa idiopática o cuántos pacientes efectivamente buscamos alguna causa relacionada con amiloidosis u otra enfermedad neurológica. Un buen punto. Y desde el punto de vista neurológico también tenemos un subdiagnóstico. Hay varias enfermedades neurológicas que tienen disautonomía, la atrofia multisistémica, por ejemplo, la amiloidosis, la neuropatía diabética, algunas neuropatías autoinmunes. Por ejemplo, cosas tan simples como un índice RR, la variabilidad RR o el índice Valsalva, que son pruebas que podemos hacer. En la consulta en general, lo que sí yo hago es por lo menos una presión en decúbito y de pie después de 3 minutos. Por lo menos eso para partir si es que hay cierto grado de intolerancia ortostática. Pero sí, el estudio autonómico está subvalorado en Dávila. Una doctora que llegó de Toronto está tratando de implementar ciertas pruebas autonómicas, pero ha sido lento. Y a veces, y hago un mea culpa acá, a veces uno sospecha, pero no pide una evaluación más formal. Y deberíamos hacerla. Deberíamos tener evaluaciones formales completas del sistema simpático y parasimpático. Hay harto que se puede hacer ahí. Sí, Mm. concuerdo, como que desde el punto de vista cardiológico ha ido bajando un poco el estudio de disautonomía, el tilte se ha bajado en niveles de indicación. Antiguamente se hacían mediciones de potenciales un poco más finos para también eso. A veces el Holter nos puede dar algunos valores dependiendo de las máquinas, pero la verdad es que son cosas que los cardiólogos más jóvenes no necesariamente manejamos completamente, pero son datos que aparecen dentro de los estudios de máquinas más viejas generalmente. Eh, Así que creo que estamos un poco al debe en el estudio de esa autonomía, más allá de una prueba de ortostatismo que hacemos en la consulta por lo general, y así como asociación propiamente tal con alguna fenocopia o fenotipo propiamente tal, lo veo más eh, difícil de responder, siendo que no hay mucha evidencia justo en la población con disautonomía propiamente tal. Sí, es importante recordar un poco lo que dijo Jaime, en el fondo los pacientes que tienen amiloidosis, que podrían ser hipertensos, obviamente hay que tener ojo con los antihipertensivos que están usando porque podemos estar haciéndole más daño a estos pacientes con disautonomía. Otra pregunta, ¿cuándo resonancia magnética del neuroeje? Eh, a ver, en amiloidosis se describe la raquiestenosis, ¿ok? Canal estrecho, pero también eso es algo que tienen muchos pacientes, ¿eh? Yo creo que depende un poco como todas las cosas, depende de la clínica. Si hay compromiso central, convulsiones, hidrocefalia se ha descrito, hemorragia, hay de todas maneras, o si hay signos piramidales o mielopáticos, por ejemplo, que indiquen una raquiestenosis que esté comprimiendo la médula o polirradicular en caso de la columna lumbosacra. Esa sería un poquito mi aproximación. Creo que no tenemos más preguntas.
en honor a la hora. Yo creo que estamos en una buena hora para poder terminar. Agradezco obviamente a los expositores, a Sochicar y a PTC Therapeutics por la oportunidad de hacer este seminario muy interesante. Me parece que hemos aprendido harto. No tenemos generalmente tanto contacto entre cardiólogos y neurólogos, probablemente debiese ser un poco más, sobre todo en este tipo de patología. Yo también trabajo en el grupo que trabajaba antiguamente Jaime del Hospital de Salvador, y tenemos quizás menos contacto con el neurólogo del que deberíamos tener. Generalmente tenemos un grupo de hematólogos, nefrólogos, hepatólogos, el neurólogo también está, no voy a decir que no, pero siempre se aprende de estas instancias en que tenemos un enfoque más multidisciplinario de enfermedades como esta que son multisistémicas, en el fondo. Así que les agradezco. Tuvimos 41 participantes en algún momento, así que es bastante bueno y se agradece en el fondo la participación de todos en lo que fueron preguntas obviamente en las exposiciones que fueron de muy buen nivel. Así que muy buenas noches. Espero que estén todos bien y que hayan disfrutado de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao.